¿Es la vivienda un problema global? Sin duda. Pero ¿y si te dijera que hay un país que es no solamente la preocupación número uno de sus personas ciudadanas, sino que es donde ha incrementado más en toda la Unión Europea? Pues sí, se trata del caso de España. Según el barómetro de otoño 2024, más del 35% de españoles consideran la vivienda como el principal problema del país. La falta de acceso a una vivienda digna afecta especialmente a los jóvenes y a las personas más vulnerables. Y lo más grave, es uno de los mayores fracasos de la política pública reciente. Pero esto no es solamente un problema de asequibilidad y de precios. Es un problema mucho más profundo, pero considera otras variables multidimensionales como las pensiones, la crisis demográfica, la soledad, problemas de salud mentales e incluso cómo solventar el cambio climático. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Esto acaso tiene alguna solución? Hoy te lo contamos con una mirada optimística. La falta de viviendas asequibles es un problema global, no solamente se trata de este país en concreto, de España. El alquiler o la compraventa ha subido mucho más que lo que lo han hecho los salarios en la grandísima mayoría de países. Es un fenómeno global y eso se trata por diversas razones, pero sobre todo por escasez de oferta. Y esto no lo decimos nosotros solamente, sino el Fondo Monetario Internacional, con este gráfico que vemos por aquí. Y más allá de ello y de ciertas soluciones concretas que se van a explorar en el vídeo de hoy, queremos también que estas soluciones se extrapolen a otros países. Estudiamos el caso de España porque es uno muy grave y a la vez puede haber muchos aprendizajes también para otros países y queremos que sea así. Pero recapitulando, ¿por qué ocurre esto? Otra vez es por un problema de oferta. Es más sencillo de lo que parece. Y lo vamos a explicar con un ejemplo muy sencillo. El ejemplo básicamente se trata de una microeconomía, de una aldea donde hay 10 familias. De estas 10 familias, de estos 10 hogares, solo se producen 9 lavadoras. Por lo tanto, cada hogar quiere una lavadora, como es normal, lo damos por sentado, pero todo el mundo quiere una. Y estas familias compiten entre ellas para ver quién consigue estas 9 lavadoras. Habrá una familia que se quedará sin lavadora. Y obviamente las que se acabarán teniendo esta lavadora es que, pues, los que tengan un mayor ahorro o hayan tenido una mayor inversión de su ahorro, se acaban quedando con una lavadora. Pero claro, ahora imagínate que estas familias, estas 10 personas, solamente otra vez se fabrican 9 lavadoras, pero estas familias, pues hay nuevas familias que vienen, llamada inmigración. O de las familias hay divorcios, por lo tanto hay nuevos hogares también, o más bien dicho, nuevas necesidades de hogar, que no significa que se hayan creado aún. Igual que las familias pues tendrán hijos y los hijos algún día se quieren independizar. Y quererse independizar es una demanda de hogar que no se ha visto materializada aún, pero definitivamente esto hace que suba la demanda de nuevos hogares que hay en esa economía. Esto lo que provoca es que si hay las mismas lavadoras, no se han producido más, sino las mismas, incluso estas nuevas personas que quieran formar un hogar competirán aún más por estas lavadoras. Y ahora, pues imagínate que estas lavadoras, obviamente los que producen las lavadoras dentro de esa economía, pues tienen que filtrar de alguna forma, porque hay un momento que hay miles y miles de personas que quieren una lavadora y solo hay 9 lavadoras. Filtran sin quererlo incluso por dinámicas propias pues, del capitalismo por el precio. Esto hace que suba el precio. Y ahora imagínate que la persona alcalde de esa aldea decide poner un tope en los precios para que así no siga subiendo el precio, porque hay un momento que se ha convertido en una gran escasez y una gran preocupación, la preocupación número uno de las personas de la aldea. Y entonces se decide cerrar el tope máximo de precios y lo ponen a 1 euro. Claro, esto puede tener incluso efectos contraproducentes, no deseados, que incluso perjudiquen mucho más como estaban anteriormente pues ese mismo problema, porque ahora los productores de lavadoras, como que están a 1 euro, no les saldrá cuenta, o quizás les sale algo cuenta, pero prefieren producir ahora mesas, porque es más rentable y es más seguro. Entonces se pondrán a producir mesas, o al menos no producirán más lavadoras, lo que hará que tenga un efecto contraproducente e incluso habrá menos lavadoras y las mismas personas seguirán ensanchándose de las que tienen necesidades de comprar lavadoras. Todo este breve ejemplo sobre lavadoras es cómo se materializa en el mercado de la vivienda. Obviamente hay muchos factores, pero sobre todo se trata de una falta de oferta y unas malas políticas públicas que se han hecho en España, pero también en otros lugares del mundo, que han hecho que se desincentive y que incluso sea perjudicial la misma política pública. Esta solución, que parecía mágica por parte de los gobernantes de la aldea, o en este caso del país, llámale España o llámale el país que fuera que implemente, pues una criba, un tope
tope del precio, posiblemente no sea malintencionada, pero uno ataca la consecuencia y no la causa. La causa es la falta de oferta por múltiples factores. Y la consecuencia es el incremento de precios y la falta de accesibilidad. Al poner un tope en el precio, no solamente desincentivas y empeoras el problema, sino que no atacas e intentas resolver el problema de base, que es la falta de oferta. Creas una desestructuración completa del problema e incluso irreversible en el corto a medio plazo. ¿Por qué? Porque esto genera incertidumbres en los productores de lavadoras, genera que no se pueda fomentar la oferta, lo que hace que justamente completamente empeores el problema, porque es donde hay, y además surgen consecuencias no deseadas, como puede ser el juego de la especulación, que es una consecuencia, pero no la causa del incremento de los precios. Otra vez, la especulación es una consecuencia muy difícil de controlar, y si la intentas controlar con un tope de precios, crearás justamente el problema contrario, e incluso subirán los precios. Y si no suben, ¿qué ocurrirá? Pues que no habrá viviendas, no habrá pisos, no habrá. Porque nadie querrá construir. España tiene un gran problema, porque de hecho solamente se construyen 0,5 viviendas por cada hogar, tal y como vemos en este gráfico de aquí. Desde el 2007-2008, del boom que hubo entonces, hasta entre 2012 a 2025, prácticamente no se ha construido viviendas, sobre todo a partir del 2021, donde ha habido mucha más demanda que oferta, como podemos ver en los gráficos grises versus lo que son las curvas naranjas y azules. Y además, como podemos ver aquí, este problema solo puede ir en una dirección y a toda velocidad si no se cambia la política pública, porque las soluciones están lejos de ser adecuadas, o incluso lo que están haciendo están agravando el problema. Y esto es lo que pasa en España, el bien más importante para las familias y que es cada vez más escaso. Y lo vemos aquí, la disponibilidad de vivienda es alarmante y se anticipan aún mayores subidas de precios porque la demanda sigue siendo intensa, sigue incrementándose y la oferta, como vemos en las líneas, no despierta, y las medidas adoptadas desde la administración pública no ayudan, sino al contrario. Entonces, ¿cómo se solventa este problema? Porque parece ser que llevamos ya bastantes años con una demanda mucho más elevada que la oferta, lo que está incrementando bien mucho el precio, o para aquellos lugares donde se ha tapado el precio, pues básicamente no hay accesibilidad, sobre todo para las nuevas personas que se quieren independizar, ya sean inmigrantes, ya sean jóvenes o las familias más vulnerables. ¿Cómo solucionamos todo esto? Pues ahora lo miramos, pero antes de eso, si les está gustando el vídeo y quieres explorar cómo solventar este y otros problemas de la humanidad, no dudes en suscribirte al canal y también compartir este vídeo si es que te acaba gustando. Para mirar qué soluciones podemos implementar para resolver el problema de la escasez de oferta en concreto en España, vamos a ver un estudio muy completo que se hizo desde el BBVA Research, el BBVA, el equipo de investigación, donde habla sobre esto. Si queréis ver todo el informe, que es muy completo, lo podéis ver en el link a la descripción. Y aquí vemos los mensajes principales, que obviamente se habla de escasez de vivienda, que los nuevos hogares que se crean en España son muy superior al de viviendas iniciadas, y aquí vemos el desajuste que hay, que es muy elevado, tal y como decíamos antes. Pues una de las soluciones que se propone, pues obviamente es incrementar el suelo finalista. Aquí vemos que las ciudades obviamente cuentan con suelo para desarrollar viviendas, pero la proporción de suelo finalista listo para construir es muy limitada. Y esto en parte es porque el proceso urbanístico y la complejidad jurídica es muy elevada y lo que podríamos hacer es intentar reducir o hacer más eficiente este proceso. También con la incertidumbre regulatoria, como comparábamos con el caso de las lavadoras, aquí vemos que si hay una incertidumbre muy grande, que si un día va a haber un tope de precio, otro día voy a ser considerado de una forma distinta a nivel legal, esto pone una incertidumbre elevada a la persona que pone su piso en el mercado, porque al final aquí no se trata que la mayoría de personas que ponen piso en el mercado tienen 50, 80, 800 pisos, tienen 1, 2, algunos tienen más obviamente, pero la gran mayoría de propietarios en España son micropropietarios y la gran mayoría de personas tienen su propio piso o compartido o el suyo propio, pero
de lo que se trata es de fomentar a aquella persona de clase media pues que ponga su piso en el mercado y que también fomente pues el mercado de la vivienda. Y aquí lo vemos, por ejemplo, pues la incertidumbre regulatoria que tiene y aquí, entre otras cosas, precio, el límite que se ha puesto, por ejemplo, al alquiler, pues esto desincentiva la inversión, se introduce inseguridad jurídica y reduciendo la rentabilidad o desincentivando las economías de escala. Y una de las razones es pues acabar con esta incertidumbre regulatoria. También vemos que esto no solamente se trata del sector privado, quien tiene que dar la solución. El sector público, si quisiera y pudiera, podría darla también. Otra cosa es cuál consideramos que es mejor o peor. Nuestra opinión es que lo mejor es una mezcla, como un sistemas, por ejemplo, de Viena. Y vemos aquí pues, que el presupuesto público destinado a vivienda son cotas muy bajas. El presupuesto es irrisorio y pese a que sí que quizás se van poniendo alguna vivienda oficial protegida al mercado, estamos hablando de 13.000 versus las 70.000 anuales que habían y sobre todo versus la cantidad muchísimo superior que necesitan de viviendas al año y no solamente 13.000 viviendas, que bienvenidas sean, pero el presupuesto es muy reducido y aquí pues para solventar este problema habría que también solventar otros, como por ejemplo de las pensiones, porque están muy interrelacionados. También vemos vivienda turística, que se habla mucho de la expansión del turismo extranjero, la inestabilidad regulatoria y la inseguridad percibida, pues los propietarios pues, provocan que al final estas se vayan al alquiler turístico, lo que reduce la oferta de alquiler de vivienda habitual. Esto es una consecuencia de una mala política pública y de una escasez también de viviendas. Y posiblemente no malintencionado, si uno es propietario de un piso pequeño y decide ponerlo al mercado normal para familias, pero hay una incertidumbre muy elevada, pues uno quizás decida ponerlo en alquiler habitacional sin tampoco demonizar a esa persona. Esto es otra vez un tema de incentivos y de estructura, más que decisiones perversas o de situación de monopolio de alguna persona, porque nadie tiene el monopolio de la vivienda. También vemos otros problemas quizás no tan obvios. Uno de ellos es el encarecimiento de materiales. Los materiales de la construcción, pues el mismo hormigón, el acero, etc., se ha incrementado muchísimo. Vemos que también los costes de la energía lo han hecho, sobre todo desde la crisis energética que hubo hace varios años a raíz de la guerra entre Ucrania y la Federación Rusa. Y vemos que esto es una parte del problema también, que si se encarecen los materiales, pues al final repercuten en el precio de la vivienda. Lo mismo con la escasez de mano de obra. Básicamente hay una oferta cada vez más grande, pero las instituciones académicas, el sistema educativo no está poniendo atención en crear más personas que puedan dedicarse a este tipo de trabajo, lo que hace que pues si no hay más personas para construir, no se puede construir y por lo tanto no solventará ese problema. No se trata solamente de un tema del mismo gobierno, aquí estamos hablando del mismo sector privado, pues está con ciertos retos enormes. Y lo mismo con la productividad reducida, se ha reducido mucho la productividad y aquí lo que se habla pues que se intente aumentar, entre otras maneras, con los avances tecnológicos en inteligencia artificial, por ejemplo con la producción de viviendas 3D, ¿no? Con impresoras 3D. Esto haría que pues si se solventa pues quizás este encarecimiento de materiales a partir de ciertas innovaciones, la escasez de mano de obra con una reestructuración de las personas trabajadoras y también la productividad aumenta, esto también cambia bastante esa perspectiva del sector privado. Y después vemos por último el impulso a la financiación. Ahora mismo cuesta mucho que las obras sean financiadas desde la perspectiva de los bancos. Básicamente necesitamos que haya un marco que permita el impulso del financiamiento de nuevas obras. Estas son algunas de las soluciones que se proponen y los problemas identificados que al final tienen el objetivo obviamente no de construir por construir, sino construir mejor para que así los precios de la vivienda disminuya, igual que el mismo alquiler, para que sobre todo las personas pues que no solamente pues, la barrera de entrada es muy alta por el precio, sino también la accesibilidad es muy compleja, sobre todo si se ponen límites al precio de la vivienda, pues hace que las más perjudicadas al final no solamente es un tema de precio, sino de accesibilidad, porque si no hay vivienda y no discrimina por precios, pues la persona que escoja estas nuevas personas que vivan en su piso, pues serán las mejor preparadas desde la perspectiva profesional. Y eso hace que personas jóvenes, sin un trayecto, una trayectoria, unos salarios muy elevados o personas pues, más vulnerables, pues no tengan acceso a la vivienda y se creen, por ejemplo, vivienda de mercado negro. En definitiva, si esto fuera un mercado de plátanos o de lavadoras, las personas se hubieran puesto a construir lavadoras y plátanos hasta que se equilibrara la oferta y la demanda. Está claro que si la demanda es mucho más superior que la oferta, los precios aumentan.
Esto es de clases de economía básicas de primero de carrera o en el primer curso que te hacen en secundaria. Y a pesar de ello, en cambio de incentivar la oferta de distintas maneras, pues se ha puesto trabas a esta, que se ha desincentivado, de hecho, construir, lo que hace que los precios aumenten mucho o, como contrapartida, no haya directamente pisos porque la accesibilidad sea completamente irrisoria. Esto crea problemas muy grandes, problemas generacionales, donde los jóvenes no pueden independizarse, donde es demasiado caro o directamente no pueden ni hacerlo porque no hay vivienda, donde los más vulnerables tienen situaciones muy complejas y donde solo algunos se ven favorecidos, en este caso las personas que tienen un piso ya suyo, que son propietarios de este piso, porque lo eran muchos años antes de que todas estas políticas públicas se implementaran. Obviamente las políticas públicas pues generan perdedores y ganadores y aquí está claro quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Pero no todo está perdido. Hay soluciones globales, por ejemplo los modelos de Austria, de Nueva Zelanda, de impresoras 3D, también donde el sector público construye mucha más vivienda social, donde no se ponen trabas al sector privado, sino al contrario, les ayuda para construir más y mejor. Y por lo tanto, que los precios disminuyan y la accesibilidad de una vivienda sea no solamente un lujo, sino una realidad para todas las personas, incluyendo a las personas más jóvenes y las más vulnerables. Ahora mismo no hay medida más progresista que construir mejor para todos y para todas, para construir un futuro donde las personas vivan con su familia, también donde envejezan bien, donde disfruten de la vida siendo jóvenes, y yo no lo veo más claro, otra vez, que solventar un problema como este desde una perspectiva técnica y no ideológica, como se ha estado abordando en España, pero también en otros lugares. Y si no resolvemos este problema, que es, entre comillas, relativamente sencillo a pesar de tener consecuencias muy elevadas y ser una gran preocupación por las personas que viven en ese país, en este caso España, es que no podremos solventar los otros problemas, que son incluso más complejos de solventar. Aquí estamos hablando del esquema de pensiones o la crisis demográfica, o de cambio climático, o reducir completamente la pobreza, o problemas de salud mental. La vivienda, por lo tanto, es aquel primer pilar, aquella base que tenemos que solventar para poder ir escalando y solventar también otros problemas. Pero sin empezar por este, será muy difícil solventar los demás. Y otra vez no se trata de construir solamente por ser un mero activo financiero, sino es construir mejor, de forma sostenible, de forma también que respete la justicia intergeneracional y hacerlo de una forma, otra vez, para que solvente este gran problema que es enorme, el problema de la vivienda en España. Construir, por lo tanto, un futuro mejor, no solamente de viviendas, para todos, y hacerlo de manera muy optimista, porque así se puede solventar este problema y no en el largo plazo, sino en el corto o al medio plazo, podemos tener este problema resuelto y que una generación como los jóvenes y la población vulnerable en España finalmente tenga acceso a una vivienda digna. Bueno, esto es todo por hoy. Si te interesa más este problema de vivienda y pensiones, dejamos aquí 2 vídeos al final del vídeo de hoy. Y si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte. Y como siempre decimos aquí, abraza esa curiosidad que tienes dentro, disfruta optimísticamente la vida y, de ser posible, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Hasta la próxima aventura optimística.